Te prometo que con este caso te vas a reír. Aunque solo sean de esas risas que salen por no llorar, ¿sabes? Porque es el ejemplo perfecto de la estupidez humana, en serio. Es de esos casos que te hacen perder la fe en la humanidad. Bienvenidos al caso de Andrew Walmsley, un chico que lo tenía todo. Y cuando digo todo, es todo, ¿vale? Una familia amorosa, estabilidad económica y un futuro asegurado. ¿Sabes lo que no tenía? Paciencia. Porque en lugar de esperar a heredar la fortuna de sus padres cuando ellos ya no estuvieran de cuerpo presente, decidió que lo quería todo y que lo quería ahora. ¿Imaginas lo que hizo? Pues sí. Y lo hizo junto con su novia Chelsea Richardson y su mejor amiga Susana Toledano. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Bienvenidos, bienvenidas un día más a tu cuarto de los casos criminales favorito. Mira, que yo no estoy a favor de lo que hicieron estos tres pelotudos, faltaría más. Pero solo te digo una cosa. Si vas a planear un crimen, coño, al menos hazlo con un poco de inteligencia. Andrew y sus groupies, así los vamos a llamar, fueron tan obvios, tan descuidados y tan estúpidamente confiados en su estúpido plan que básicamente dejaron un camino de migajas que llevó directo a su arresto. No te estoy exagerando con lo del camino de migajas, Cuando te cargas a tus padres y horas después sales de compras con sus tarjetas de crédito, bueno, a ver, eso no es precisamente el crimen perfecto, ¿vale? Hoy te traigo una historia de cómo tres estúpidos jóvenes, cegados por la codicia, pensaron que podían engañar a todos, cómo la policía desarmó su plan en tiempo récord y cómo Andrew pasó de ser un hijo con un futuro prometedor a un asesino convicto sin posibilidad de volver a ver la luz del sol. Para entender este crimen, primero tenemos que hablar de Rick y Susie Walmsley, los padres de Andrew. Porque si los hubieras visto desde fuera, probablemente habrías pensado que eran la definición del sueño americano. Rick y Susie eran una pareja de clase media alta en Mansfield, Texas, un suburbio tranquilo donde las familias vivían cómodamente, en casas grandes, autos nuevos, jardines bien cuidados. Rick era un exitoso gerente bancario, Susie trabajaba en la industria de la salud y juntos tenían una vida estable, buenos ingresos y un futuro asegurado. Y como cualquier otro matrimonio que había trabajado duro para conseguir una buena vida, querían lo mejor para sus hijos. Los Walmsley tenían dos, Andrew y Sarah, y los cuatro formaban la imagen de una familia perfectamente funcional. Pero la realidad de puertas para adentro era un pelín diferente, porque aunque Sarah, la hermana mayor, era la hija responsable, enfocada en sus estudios, Andrew era todo lo contrario. Desde pequeño él tenía algo diferente, vamos a decir. Por norma general, cuando vemos a hijos matapadres, suele ser gente con una infancia terrible, un hogar abusivo, una historia de maltrato que de alguna manera explica su odio, ¿no?, hacia la familia. Pero Andrew no encajaba en ese perfil porque él no creció en la pobreza. Nunca le faltó de nada, sus padres no lo trataron mal jamás, no había historias de abuso, de negligencia ni de traumas profundos. Lo que sí había en Andrew era una personalidad bastante egoísta y manipuladora desde muy joven. A diferencia de su hermana Sarah, que era trabajadora y comprometida con su educación, Andrew era el típico chico que quería la vida fácil. Y esto me perdonas, estoy segura, o casi segura, de que lo crearon sus padres, porque cuando tú le das todo a tus hijos y un poquito más, ellos creen que por sus lindos hocicos, como decía tu abuelo curioso, se lo merecen absolutamente todo. Y no le estás haciendo ningún favor, te lo advierto, porque cuando el día de mañana salgan a la jungla de la vida real y se den cuenta de que no les dan todo por levantar el dedo, ahí comienzan los problemas. Y yo no sé tú, curiosita, pero creo que ya tocamos a suficientes gilipollas por cabeza. Andrew en la escuela no era un mal estudiante, pero tampoco era brillante. No tenía interés en sobresalir, no tenía grandes ambiciones y sobre todo no le gustaba que le dijeran qué hacer. Para Andrew la vida debía ser divertida y sin responsabilidades a poder ser. De Putin Ball todo. Cuando llegó a la adolescencia eso se tradujo en algo muy claro, en fiestas, sustancias, dinero, cero interés en tener un futuro real. El problema es que Rick y Susie no estaban dispuestos a financiar ese estilo de vida. A pesar de ser una familia acomodada, los Walmsley no creían en darle todo a sus hijos sin que trabajaran por ello. Y esto es algo que Andrew odiaba.
porque él veía a sus padres como una barrera entre él y la vida de lujos que quería tener. Ellos le decían que debía estudiar, trabajar, pensar en su futuro. ¡Qué coñazo!, ¿no? Él solo quería gastar dinero sin preocupaciones, porque si lo tenían sus padres, ¿para qué debía ganarlo él? Y es aquí donde entra la persona que le dio la validación que necesitaba para rebelarse completamente contra su familia, Chelsea Richardson. Andrew conoció a Chelsea en la adolescencia y su relación fue intensa y completamente tóxica desde el inicio. Chelsea no venía, como Andrew, de una familia rica, no tenía la vida cómoda y tal vez por eso parecía entenderlo en un nivel que nadie más hacía. Ella tampoco quería responsabilidades, ¿vale? Tampoco quería seguir las reglas, solo quería divertirse, gastar dinero y vivir sin preocupaciones. Así que cuando Andrew le contaba lo mucho que odiaba a sus padres, lo mucho que lo estaban limitando, lo mucho que él quería ser libre, ella lo apoyaba completamente. Aplaudía. Es más, Chelsea no solo lo apoyaba, amplificaba ese odio, le decía: tienes razón, tus padres son unos controladores, no tienes por qué seguir viviendo bajo sus reglas. Mientras más tiempo pasaba con Chelsea, más aumentaba su resentimiento. En su mente, sus padres ya no eran su familia, eran el obstáculo que le impedía vivir como él quería. Y no pasó mucho tiempo antes de que él y Chelsea empezaran a hablar de una solución definitiva. Porque si los Walmsley desaparecían, Andrew heredaría todo su dinero, ¿cierto? Y con ese dinero, él y Chelsea podrían vivir como siempre soñaron, sin nadie que les dijera qué hacer. Aquí empezaron a montarse el cuento de la lechera, en resumidas cuentas. Pero solo había un problema: ellos solos no podían hacerlo, o al menos eso creían. Así que reclutaron a alguien más, Susana Toledano. ¿Y quién era Susana Toledano? Pues la mejor amiga de Chelsea Richardson. Y era exactamente el tipo de persona que Andrew y Chelsea necesitaban para completar su plan. No solo era leal, sino que también era muy influenciable. Chelsea tenía un enorme poder sobre ella. Cuando Chelsea decía algo, Susana lo seguía sin cuestionarlo. Vamos, la típica sin personalidad que le gusta ser parte del rebaño y no sabe vivir si no es bajo las órdenes de otro. ¿Estoy siendo muy malvada hoy? Yo creo que no, estoy diciendo las verdades como puños, ¿no? Así que cuando Chelsea y Andrew empezaron a hablar sobre cargarse a los Walmsley, Susana ni arrugó la frente, al contrario dijo: ¡pues me apunto! Lo que empezó como una idea descabellada pronto se convirtió en una conspiración real. Los tres jóvenes empezaron a discutir detalles, a fantasear sobre cómo sería la vida sin los padres de Andrew, a hablar sobre lo que harían con el dinero y finalmente llegaron a la conclusión de que ya era hora. El 11 de diciembre de 2003 el plan entró en acción y para entender cómo tres jóvenes llegaron a conspirar de esa manera hay que analizar cómo funcionaba la dinámica entre ellos. Porque Andrew no habría llegado a esto solo y Chelsea no lo habría hecho sin él. Y Susana jamás habría cruzado esa línea sin presión de los otros dos. Era un triángulo perfecto de manipulación, egoísmo y pura estupidez. Y lo peor es que todos creían que estaban siendo mega inteligentes. Si bien Andrew era el que tenía la conexión directa con las víctimas, Chelsea fue quien convirtió su odio en una olla express. Desde el primer momento en que se conocieron, Chelsea validó todo lo que Andrew sentía. Le decía que tenía razón en odiar a sus padres, que no tenía por qué vivir bajo sus reglas, que él merecía ser libre. Y cuando Andrew empezó a mencionar la posibilidad de quitárselos de en medio, ella no reaccionó con sorpresa ni con miedo. Al contrario, lo alentó, Le dijo: sí, estarías mejor sin ellos. Buah, imagínate todo el dinero que tendrías. Podríamos vivir juntos sin que nadie nos controle. Sabemos que darle palmas a la persona equivocada puede ser extremadamente peligroso, porque Andrew no necesitaba mucho para convencerse de que su vida sería mucho mejor sin sus padres. Solo necesitaba que alguien le asegurara que era una buena idea, y su novia fue esa persona. Lo que yo me pregunto es: ¿por qué Susana la boba se metió en el embrollo? No tenía ningún motivo personal para participar. No tenía problemas con los Walmsley, coño, que no iba a heredar nada. ¿Por qué aceptó entonces?
Pues lo que hemos hablado hace un momento, porque Chelsea tenía control sobre ella. Susana era el tipo de persona que no quería quedarse fuera, era la amiga que siempre decía sí a todo, la que seguía la corriente, la que no quería perder el favor de Chelsea, y Chelsea eso lo sabía. Desde el principio le hizo ver a Susana que esto no solamente era un favor para Andrew, que esto también la iba a beneficiar a ella. Le dijo, cuando Andrew herede, tendremos dinero para hacer lo que queramos. Podremos salir de aquí, vivir la vida que siempre hemos soñado. Mira, no es gran cosa, solo es deshacerse de dos personas que no nos dejan ser libres. Acabáramos. Chelsea normalizó la idea del asesinato hasta el punto en que Susana dejó de cuestionarlo. Si es que en algún punto había cuestionado esta mujer algo, que tampoco, ya te digo, que no lo estaba haciendo, porque no le daba la neurona para más. Así que cuando llegó el momento de actuar, ella estaba completamente involucrada. De hecho, Susana fue quien apretó el gatillo. ¡Ja! Eso no te la esperabas, ¿eh? Pero antes de que todo sucediera, Andrew, Chelsea y Susana hablaban de cargarse a los Walmsley como si estuvieran planeando un viaje de fin de semana. Se sentaban a discutir los detalles, a fantasear sobre el dinero, a hablar sobre su futuro juntos. Supongo que iban a hacer un trío, no sé, después de que todo terminara. Eran tres adolescentes sin ninguna experiencia en la vida, convencidos de que podían cometer un doble sin dejar rastro. Y la peor parte es que, según testigos, hablaban de esto, lo hicieron en varias ocasiones frente a otras personas, aunque nadie los tomó en serio. Decían, seguro es un humor negro, ¿no? Tal vez solo están fantaseando con una vida sin reglas. Son adolescentes, muchachillos, pobrecicos. Pero la realidad es que lo decían en serio. Y el 11 de diciembre de 2003 dejaron de hablar y pasaron a la acción. Pero déjame decirte que el de Rick y Susie no fue un crimen rápido ni limpio. No fue un plan perfectamente calculado. De hecho, fue desordenado, brutal y lleno de errores. Lo mejor de todo es que Andrew no levantó ni un solo dedo. Se quedó fuera de la casa mientras sus dos cómplices se quitaban de en medio a sus padres por él. Y es que, por si todavía no lo sabías, Andrew era un gran cobarde. En la noche del crimen, Andrew y Chelsea llevaron a Susana hasta la casa de los Walmsley. Ellos dos se quedaron en el auto mientras Susana entraba sola. Rick y Susie se encontraban dentro de su hogar sin ninguna sospecha de lo que estaba a punto de ocurrir. Susana entró con una pium en la mano y se dirigió directamente hacia Rick, el padre de Andrew. Le hizo pium varias veces, pero Rick no falleció de inmediato, se arrastró por el suelo, tratando de huir de Susana, sin experiencia en aniquilar personas, obviamente, y entró en pánico. Le hizo pium de nuevo, pero Rick seguía con vida, y en ese momento Susie Walmsley, la madre de Andrew, apareció en escena. Antes de que pudiera reaccionar, Susana le hizo pium también. Tampoco falleció de inmediato. Imagínate lo que allí se formó, ¿vale? Una casa que minutos antes era solo un hogar tranquilo en Texas. Ahora era una completa escena de terror. Rick agonizando en el suelo. Susie seguía viva, mirando a su asesina a los ojos. Susana estaba completamente en shock y siguió atacando. Les hizo pium varias veces más, en lugares no mortales, sin embargo. Así que dijo, madre mía, esto no va a terminar nunca. Y pasó a utilizar una herramienta diferente. Así que también los múltiples veces. Y en algún punto esto dejó de ser un plan estratégico y se convirtió en un ataque de locura. Y bueno, mira, para no ahondar más en la herida y en la escena, cuando Susana terminó, la casa estaba bañada literalmente en líquido vital. Ay, me dan las arcadillas. Susana salió corriendo de la casa y se reunió con Andrew, con Chelsea en el auto, quienes en lugar de estar en shock o preocupados, estaban eufóricos porque ya eran libres y ahora todo el dinero de los Walmsley era suyo para vivir la vida que siempre quisieron. Y empezaron a gastar de inmediato, literalmente horas después del... Ya estaban usando las tarjetas de crédito de los padres de Andrew, como si nada hubiera pasado. Él ni siquiera trató de hacer que pareciera que sufría por el fallecimiento de sus padres. Al contrario, ¿qué dices? Se veía más feliz que nunca. Y cuando la policía empezó a hacer preguntas, las mentiras no tardaron en desmoronarse. Estos tres jóvenes que pensaban que eran unos absolutos genios del crimen, pero lo que no sabían es que Susana sería la primera en quebrarse.
Era de esperar, ¿no? ¿O qué? En cuanto eso pasó, el plan se derrumbó por completo. La mañana después de la película de terror, Mansfield, Texas, amaneció con una noticia impactante. Rick y Susie Walmsley habían sido brutalmente aniquilados en su casa. Las primeras sospechas apuntaban a un robo que salió mal, pero para la poli algo no encajaba. Los ladrones entran, toman lo que pueden y huyen, pero allí no faltaba nada, y la violencia era excesiva. No era un simple robo, por tanto, era personal. Y cuando la poli empezó a analizar el entorno de la familia, las cosas empezaron a ponerse interesantes. Andrew era el único hijo que aún vivía en la casa. Su hermana Sarah ya se había mudado, lo que significaba que si había alguien que debía estar devastado por la muerte de sus padres, era él, pero en lugar de actuar como un hijo en duelo, Andrew estaba más relajado que nunca. Ni siquiera intentó fingir estar afectado. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue lo que hizo horas después del fallecimiento de sus progenitores. Sus groupies y él compraron ropa, aparatos electrónicos, videojuegos, fueron a comer a restaurantes caros. Y claro, la poli se dio cuenta de esto inmediatamente. Cuando Andrew fue interrogado, intentó jugar la carta del hijo inocentón. Dijo que yo no tengo idea de quién podría haberse cargado a mis padres. Estoy tan sorprendido. Como todos. Mientras más lo interrogaban, más inconsistencias aparecían en su versión de los hechos. Y lo mismo estaba pasando con Chelsea. Cuando la poli la interrogó, su historia tenía huecos por todas partes. Era obvio que estaban ocultando algo. Pero aún faltaba la pieza clave, Susana Toledano. Y cuando los detectives la llamaron para interrogarla, todo se vino abajo como un castillo de naipes. Si hay algo que los investigadores saben, es que no todos los criminales están hechos para soportar la presión de un interrogatorio. Susana, como bien sabemos desde hace rato, era la más vulnerable del grupo. No tardó en derrumbarse. Aunque la primera vez que la interrogaron, te debo decir que intentó mantenerse firme, la pobre ahí, negando todo. Pero cuando le mostraron la evidencia y le dijeron que ya sabían que estaba involucrada, que los otros dos la iban a dejar cargar con todo el marrón, Susana hizo lo inevitable. Cantó como un gallo a las 5 de la mañana. Dijo que Andrew y Chelsea fueron los que planearon el asesinato, que ella fue la que apretó, pero solo porque la presionaron. Dijo que el plan era quitarse de en medio a Rick y Susie para quedarse con la herencia. Si Susana se hubiera quedado en silencio, pues tal vez Andrew y Chelsea habrían tenido al menos una oportunidad de pelear su caso, pero con una confesión completa y detallada, estaban fritos. Esa misma noche la policía arrestó a Andrew Walmsley, Chelsea Richardson y Susana Toledano. El crimen perfecto había durado menos de un mes antes de desmoronarse por completo. Después de su arresto, Andrew, Chelsea y Susana esperaron meses en prisión antes de que comenzara el juicio, y durante ese tiempo cada uno empezó a jugar su propio juego para tratar de salvarse, porque la lealtad dura solo hasta que se enfrentan a cadena perpetua, claro. Desde el momento en que Susana confesó, los fiscales le hicieron una oferta. Si testificaba contra Andrew y Chelsea en la corte, le reducirían la sentencia, y ella aceptó. Así que cuando llegó el momento del juicio, Susana subió al estrado y contó todo con lujo de detalles. Les dijo al jurado que Andrew y Chelsea fueron los que habían ideado el plan, que Andrew quería la herencia de sus padres, que no quería esperar, y que Chelsea lo apoyó en cada paso del camino. Y lo más importante, que Andrew ni siquiera tuvo el valor de entrar en la casa. Esa parte del testimonio fue devastador para la defensa. Y fíjate que fue justo esa baza que Andrew sabía que debía jugar para tener la oportunidad de evitar la condena. Por eso, su estrategia en la corte fue fingir que él solo era un espectador de todo esto, que sí, que había hablado sobre cargarse a sus padres, pero que nunca pensó que realmente esto sucedería, que sí, que quería su dinero, pero que jamás hubiera hecho algo tan extremo, y que sí, que fueron Susana y Chelsea las que lo hicieron, que él nunca tomó la pium ni el cuchi para hacerle nada a nadie. El problema aquí es que no hacía falta probar que Andrew fue quien apretó o tomó el cuchi, solo había que probar que fue él quien lo planeó todo. ¿Y Chelsea? ¿Cómo se estaba enfrentando ella a la situación? Mira, mientras que su novio intentó hacerse pasar por un chico confundido, Chelsea intentó hacer lo contrario. Actuó fría, sin emociones, sin llantos. No se mostró asustada, no parecía sentir el más mínimo remordimiento por lo que había pasado. Al contrario,
parecía molesta de estar ahí perdiendo el tiempo. Para el jurado, si te muestras arrepentido y cooperativo, igual puedes generar algo de empatía, pero si te muestras distante y arrogante, básicamente les estás diciendo que eres exactamente el tipo de persona capaz de cometer un crimen como este. Y Chelsea Richardson no le cayó bien al jurado, y eso la llevó a recibir la sentencia más severa del caso. ¡Oh! Después de semanas de juicio, el jurado finalmente emitió su veredicto. Andrew fue declarado culpable de asesinato capital y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Susana Toledano, por haber cooperado con la fiscalía, recibió 30 años de prisión. Y ahora espérate, porque el veredicto más impactante fue el de Chelsea. Ella se convirtió en la primera mujer en la historia del condado de Tarrant, en Texas, en ser sentenciada a pena capital. Lo que realmente la hundió frente al jurado, como te he dicho, fue su actitud en la corte. Como no se mostraba afectada lo más mínimo por haber participado en que 2 personas inocentes perdieran la vida, pues el jurado decidió que ella no merecía seguir disfrutando la suya. Y nena, mira, me da mucha pena tener que contarte esto, porque todo habría terminado de lujo si lo hubiéramos dejado aquí, pero hubo sorpresas. Porque aunque Chelsea fue sentenciada a pena capital, años después su sentencia fue conmutada a cadena perpetua, cuando su equipo de defensa argumentó que su abogado original no había manejado bien el caso. ¿A qué se agarraron? A lo de siempre, su historial mental. En 2011 la Corte de Apelaciones de Texas estuvo de acuerdo y decidieron que en lugar de Chelsea pasaría el resto de su vida en prisión. Nos hemos emocionado antes de tiempo, ¿viste tú? Quiero contarte lo que sucedió con la hermana que quedó con vida, la hija mayor, Sarah Walmsley, que perdió a sus 2 padres en una sola noche y que cuando se descubrió que el asesino había sido su propio hermano, obviamente perdió aún más. La traición de Andrew fue devastadora para ella. Y cuando llegó el momento del juicio, Sarah no tuvo dudas sobre lo que debería pasar con su hermano. Durante el juicio, ella de hecho testificó en contra de Andrew. Dijo que, aunque sus padres nunca le negaron nada a Andrew, él siempre quiso más. Que su problema no era la falta de dinero, sino la falta de gratitud. ¡Bombazo! La frase esta, anótatela. Que Andrew nunca entendió lo afortunado que era. Y cuando el jurado encontró a su hermano culpable, Sarah no lo defendió, no pidió clemencia por él, no le mostró ningún signo de apoyo. Al contrario, cuando le preguntaron qué sentía sobre la sentencia, su respuesta, curiosita, fue clara. Mi hermano destruyó nuestra familia y ahora tiene que vivir con eso. Los padres de Rick Walmsley también hablaron sobre el caso. Me refiero a los abuelos paternos de Andrew. Ellos no solo perdieron a su hijo y a su nuera, también perdieron a su nieto, porque aunque Andrew siguiera vivo, para ellos estaba muerto. Cuando mató a su familia, también se mató a sí mismo. Ellos dijeron que nunca pudieron entender cómo alguien que fue criado con amor podía hacer algo tan horrible. Y cuando vieron que Andrew ni siquiera mostraba arrepentimiento, supieron que no había forma de perdonarlo. A diferencia de Andrew, que al menos tuvo familiares que hablaron sobre él, aunque fueran en malos términos, Chelsea y Susana fueron olvidadas. Ningún familiar dio entrevistas, nadie las defendió públicamente y eso dice mucho, ¿verdad? Déjame saber abajo en comentarios qué piensas sobre este caso. Muchísimas gracias por haberme acompañado en un caso más curiosito. El abuelo curioso se va a pasar por aquí para recordarte que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones si no quieres perderte absolutamente nada. Te voy a estar esperando en mi Instagram también con mi contenido de desarrollo personal y mentalidad de éxito. Te voy a ver por allí, sígueme, te dejo el usuario por aquí debajito, ¿vale? Para que me busques y me encuentres enseguida. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Chao!